Estimados alumnos de Ora Jaim, en este curso de Shorashim, que me pide el Moré Eduardo Ameo que les dé, sería el segundo capítulo de su libro, el cual va a hablar acerca de la migración judía. Ahora, este tema puede ser actual o puede ser muy antiguo. Este capítulo yo recomiendo que se divida en 3 partes para que ustedes puedan tener un mayor conocimiento acerca de por qué viven en México. En primera instancia, nosotros vamos a dividir el capítulo en 3. 1, introducción a la migración judía. 2, ¿qué es la migración? ¿Cuáles son las migraciones del siglo XIX y principios del XX, que es la tercera ola migratoria en donde nuestras familias comienzan a llegar? Es decir, las familias Halevis y Shamis. ¿Por qué en México vivimos? ¿Qué tiene de especial México? ¿Por qué llegamos aquí? Entonces, todos estos puntos van a ser conectores muy importantes para que ustedes comprendan todo el recorrido histórico que tiene el pueblo judío y su trascendencia. La clase de hoy voy a comenzar a dar lo que es la introducción a la migración. Vamos a hablar un poquito de la época bíblica. Dentro de la época bíblica es increíble ver cómo sí tenemos ciertas migraciones, hablando de la prehistoria. Y las migraciones que tenemos es, pues bueno, vemos que Abraham Avinu va de Ur Kasdim, que está en esta parte que ustedes ven en mi cursor, en el mapa que ustedes están observando, que es la frontera turco-iraní, y migra hacia Eretz Israel. Posteriormente tenemos otra migración que es nombrada dentro del Humash Bereshit, que es la migración de Yitzhak Avinu a Beersheba, y posteriormente tenemos la migración de Jacob Avinu, que va de Beersheba hacia la zona de Harán, que es la frontera con Siria, es en Siria más bien. Entonces tenemos nosotros que estas migraciones que se dan en nuestro pueblo van a ser comunes y constantes, y van a ser una parte vital en la historia del pueblo judío. Posteriormente, vamos a nosotros entender que pues viene toda la época del Éxodo, toda la época de la historia antigua, en donde en Egipto Hashem con Moshe y Aarón da la orden de salir de Mitzrayim, la salida de Egipto, y encaminarnos a la tierra de Israel. Nos manda un viaje de purificación muy largo por el desierto, y de ahí Joshua conquista la tierra en el periodo que se le conoce Hierro I, en donde entra y empieza a conquistar la tierra de Israel. Bueno, esta tierra de Israel no es una conquista fácil, no es una conquista rápida, es una conquista que lleva muchos años y muchos milagros. Dentro del Humash, el libro de Joshua abarca históricamente 28 años. Seguido de esto tenemos la época de los jueces, o Shoftim, que abarca 400 años de historia judía, para que finalmente con el último juez, Shmuel, que por cierto es uno de mis personajes favoritos en la Torá, Shmuel va a delegar y va a dar el reinado a Shaul, que es el primer rey de Israel. Dentro del reinado de Shaul tenemos un mapa de Israel dividido por tribus. Es un mapa tribal que lo realiza Joshua por medio de un sorteo divino. Y todas las tribus empiezan a tener una función específica dentro del contexto que es Am Israel. Entonces las tribus tienen su propio territorio, aunque hay mucho conflicto dentro de estas tribus. Posteriormente, con el reinado de David Amelech, él logra reubicar todo el territorio bíblico y logra unificar las tribus con el Reino Unido de David o el Reino Unido de Israel. Que este Reino Unido, en donde hay unificación de las tribus, dura todo el reinado de David, el reinado de Shelomó, su hijo de Shelomó Amelech, que dura 40 años, pero finalmente, con el reinado de Shelomó, cuando Shelomó muere, aquí se da una división del reino entre Israel, que es el reino del norte, y Yehudá, que es el reino del sur. Finalmente, el reino del sur es donde está el Bet HaMikdash, y quedan 2 tribus, la tribu de Binyamin y la tribu de Yehudá. Entonces, únicamente se permiten korbanot en el Bet HaMikdash. Todo el reino del norte, gobernado por Jeroboam, va a venir a empezar pues, a practicar idolatría, que es bastante triste. Y esta idolatría lleva al pueblo a su perdición para que después de 400 años llegue Nabucodonosor o Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico, para que finalmente conquiste en un principio Israel, que ya había sido previamente conquistado por el imperio asirio, y finalmente
Yehudá en el año 586 antes de la era común, y finalmente se le da la destrucción tristísima del primer Bet HaMikdash. Con la destrucción del primer Bet HaMikdash, viene a ser el rompimiento nacional, se quita la monarquía, se quita el territorio, son expulsados del territorio y se quita todo el vestigio espiritual del pueblo. O sea, el pueblo pierde su reinado, su estado, su principal institución, que es el Bet HaMikdash, y queda disperso. Aquí empieza la migración judía, justamente con la destrucción del primer Bet HaMikdash. Anteriormente, todo el pueblo judío habitaba en la zona que es hoy en día el mapa de Israel, ya sea Israel o Yehudá, aunque ya había sido el Galut de las 10 tribus perdidas. Es importante que aquí recalque que solamente aproximadamente un porcentaje mínimo de judíos quedan habitando en Mitzpah bajo el liderazgo de Gedaliah ben Ahikam, que posteriormente es asesinado. Otra parte, la élite intelectual de los judíos, va a llegar a lo que es la zona de Babel. Van a migrar hacia Babel y ahí van a poner instituciones y van a aprender a vivir en el exilio. Y finalmente, otro grupo de judíos escapan y hacen un gran recorrido a lo largo del mapa. Pasan a Egipto, pasan a Libia, pasan a Tunisia, hacen una comunidad judía importantísima que se llama Haifar, Algeria, a Marruecos, y finalmente, aquí donde ven la punta de Marruecos, que es la punta norte, llegan a España. Por otro lado, tenemos una migración que es hacia Rusia. Entonces ya tengo lo que se le conoce como diáspora, galut, exilio. Tengo una vida en el exilio. Entre el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash tenemos 70 años de diferencia. El primer Bet HaMikdash se va a destruir bajo el imperio babilónico, para finalmente después pasar de etapa, y el imperio babilónico es derrotado por el imperio de Parasumadai, persas y medas, junto con el rey Ciro y Darío. Y aquí es importante que ustedes noten que en este episodio se da un permiso para que los judíos vuelvan a su casa y regresen a construir el Bet HaMikdash. Solamente el 5% de los Yehudim agradecen esta iniciativa por parte del imperio persa, agradecen la tolerancia religiosa y regresan. Pero el otro 95% vive más cómodo dentro de la diáspora judía y no regresan. Hay una transformación tremenda entre la destrucción del primer Bet HaMikdash y la construcción del segundo. Viene a haber una transformación a nivel colectivo y viene a haber una transformación a nivel personal. Se cambia la religión judía. La religión judía se ve replanteada porque ellos se dan cuenta de que ya no hay Bet HaMikdash y empiezan a hacer las tefilot y empiezan a escuchar las profecías de todos los Nevi'im que no escucharon. Entonces, con la destrucción del primer Bet HaMikdash se viene a destruir toda esa dispersión del pueblo judío y regresan a Dios. Dicen, si Dios nos abandonó, nosotros vamos a traerlo de regreso a la tierra. Entonces, entre el primero y segundo Bet HaMikdash se viene a dar una transformación a nivel personal y colectivo. Entre el judaísmo académico se le conoce como la época del Deuteronomio. Y se le conoce así con este nombre debido a que la época del Deuteronomio va a estar basada completamente en el libro de Devarim. El pueblo judío ya tenía profetizado desde la época de Moshe Rabenu que iba a vivir en el exilio y que su libro base para poder sobrevivir dentro de la diáspora judía iba a ser el libro de Devarim, la guía de todas las mitzvot. Ahora, es importante que ustedes sepan, tras toda esta información, que todo el mundo conocido y los judíos, al ver la fragmentación y dispersión del pueblo, se unen a Dios como un medio tremendo. Hay una transformación a nivel personal de traer a Dios a la tierra. Este video, que dura tan solo 10 minutos, es la primera parte de lo que es la introducción a la migración y a la diáspora judía. En el próximo video les voy a platicar cómo empieza a ser los procesos migratorios durante y después la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Espero que disfruten esta clase. Lo que tengan de duda, voy a estar muy contenta de podérselos contestar y les deseo que tengan muy bonito día y muchos aprendizajes. Gracias.